4 himnos preciosos que el coro va a alabar al Señor por medio de ellos. Pero ahora queremos dedicarle una porción de este tiempo a escuchar la palabra de Dios, porque es de suma importancia. Es nuestro alimento espiritual. Y hoy el Señor tiene un mensaje para nosotros de mucha trascendencia, mucho significado. Así que, sin más, vamos a orar y pedir brevemente que Él bendiga su palabra. Señor, tal como promete en el profeta Isaías, que tu palabra no ha de regresar vacía, sino que tú la envías y cumple con tu propósito. Rogamos ahora que te glorifiques hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos ecuanimidad para poder, Señor, estar quietos cuando tú hablas. Darnos, Señor, una mente receptiva y un corazón, Señor, ya preparado por ti para atesorar esta palabra, para que pueda impactar nuestra voluntad y hacer cambios, Señor, que te glorifiquen. Amén. Lo pedimos en Cristo. Amén. La libertad es uno de los grandes derechos y privilegios del ser humano, porque Dios nos creó seres volitivos. La libertad es un estado donde no se sufre de opresión, obligación, sujeción ni impedimento. El ser humano, cuando es libre, puede vivir confiado para poder ejercer sus funciones y obligaciones con responsabilidad y amor. ¿Por qué? La libertad, recuerden, no es libertinaje. La libertad viene a ser una de las necesidades básicas de todo hombre. Tal es la importancia de la libertad que muchos pagan con su propia sangre. Hoy día podemos vivir en un país libre, pero esa libertad tuvo un costo. Fue conquistada y es preservada por muchos héroes de guerra y por el ejército de nuestro país. Hermanos, el peor de los castigos que puede sufrir una persona, en este caso por delinquir, es la pérdida de su libertad. La esclavitud es el extremo opuesto, es encontrarse en un estado de sujeción excesiva, de sometimiento bajo el dominio de un amo. Qué triste que la esclavitud ha formado parte de la sociedad a lo largo de la historia del ser humano. Muchos de los esclavos eran tratados con consideración, pero sin embargo otros sufrían las peores torturas y los peores trabajos. Volvemos a elevar gracias a Dios porque en este país fue abolida la esclavitud. Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, fue un fuerte oponente a la esclavitud. Introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud con la emisión de su proclamación de emancipación en el 1863 y la promoción de la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución en el 1865. Les cuento brevemente la historia de Harriet Tubman. Una tarde de agosto de 1844, en una de las fincas de Maryland, una esclava morena llamada Harriet Tubman se encontraba cortando madera bajo un sol que rajaba las piedras. Era un trabajo brutal, pero no se atrevía ni a tan siquiera tomar un descanso por miedo a una golpiza. De pronto la acobija una sombra. Subió el rostro y divisó una mujer blanca que la estaba observando. La mujer le sonrió, comenzó a hablarle amigablemente, a preguntarle de sus cicatrices, las que llevaba en el cuello, en su cabeza. Y ella le respondió cómo había sido maltratada desde la edad de 7 años, obligada a limpiar la casa de su amo, etc. La mujer le susurró al oído y le dijo: yo vivo en la finca de al lado, si alguna vez tienes problemas, puedes contar conmigo, te puedo ayudar. El amo de Harry murió, aunque él ya no lo amaba mucho, pero esto sí representaba un tremendo problema para ella.
porque posiblemente iban a ser vendidos a otra plantación y separar la familia. Por lo tanto, esto para ella simbolizó un problema tremendo. Ella no quería que su familia fuera separada. Trató de persuadirlos a que escaparan juntos, pero la familia se negó, porque en aquel entonces cuando capturaban a un fugitivo, no solo lo azotaban severamente, sino le sordaban prácticamente una pieza de hierro en el cuello, con varas de hierro, con cascabeles en las puntas, o con flechas para impedir que se volvieran a escapar. Eso significaba no poder volver a acostarse a dormir. Eso sucedió, hermano, en esa época, en ese tiempo. Pero esta mujer había sufrido tanto que decidió arriesgar sola. Tomó una pequeña bolsa, poca comida y se dirigió a casa de aquella señora. La señora le explicó lo esencial para asegurar su libertad. Debía hacer 3 cosas: dirigirse hacia el norte siempre, ya que en los estados del norte ya había sido la esclavitud abolida, viajar de noche y seguir una estrella que se veía al norte que debería de guiarla. También le enseñó acerca de un sistema ferroviario clandestino. Si esta era una organización que utilizaba los términos del ferrocarril como una contraseña para liberar a los esclavos. Por ejemplo, los esclavos le llamaban pasajeros. La casa amiga que los recibía, la estación. Una carta con delineaciones, un ticket. Si alguien lo acompañaba guiando la carreta con el vagón, un conductor. Y usando esta contraseña se llevó a cabo este sistema clandestino. La mujer le dio dinero y la dirigió a su próxima casa. Después de recorrer 100 millas, Harry llegó a Nueva York. Allí ya la esclavitud había sido abolida. Fue empleada en un hotel de cocinera. Y aunque gozaba de libertad, se sentía bien sola en aquella ciudad. Por lo tanto, decidió regresar a Maryland a buscar su familia. Quizás estoy haciendo la historia un poquito larga, a lo mejor en otra ocasión puedo terminar la historia. ¿Qué creen? Los primeros intentos fueron satisfactorios. Logró traer a su hermano, a su hermana. Al tercer viaje fue a buscar a su marido, lo encontró con otra mujer. Esto le dolió muchísimo, pero no la desanimó a continuar haciendo viajes buscando. Logró traer a su familia y también a muchos otros. Se cuenta que ya por su cabeza estaban dando $40,000 porque le estaba haciendo estragos a los amos del sur. Inclusive el gobierno puso una ley de que cualquier fugitivo que capturaran, no importa que estuvieran en el norte, debían regresar al amo. Y también multar o encarcelar a todas las casas amigas que los ayudaban o les daban hospedaje. Es interesante porque en uno de esos viajes, ella llega a una de estas casas amigas, la recibe un extraño y se da cuenta inmediatamente que los amos habían sido puestos en la cárcel. Por temor a la policía, aquel grupo pasó todo un día y una noche escondidos bajo la maleza en las riberas de un río. Cuando de pronto escucha una voz de una persona vestida así como predicador, leyendo la Biblia. Pero Harry conocía la Biblia. Mira qué interesante. Se dio cuenta que lo que él estaba leyendo no era de la Biblia. Cuando presta atención, el hombre a voz alta estaba anunciando en la finca de al lado una carreta lista con cosas para ayudarlos a ellos. Y eso fue lo que hicieron. Fueron a la próxima finca, encontraron allí cobijas, comida, y pudieron entonces hacer su viaje y llegar al Canadá. Entre los años 1860 y 1985 se levantó una guerra civil que dio por terminado este problema de la esclavitud, donde fue abolida. Harry Tubman dio 19 viajes
rescató de 300 a 400 esclavos. Muchas de estas casas amigas eran americanos blancos cristianos. Dice que a veces no pasaba una sola semana que en la oscuridad de la noche llegaran a la puerta y tocaran. Un grupo de estas personas venían hambrientas, prácticamente harapientas, aturdidas y necesitadas de ayuda. A pesar que en este país fue abolida la esclavitud, todavía hay personas que son esclavas. Hay esclavas sexuales. Se abusa de la mano obrera en muchas formas. ¿Y qué de esos cónyuges que son prácticamente esclavos de la persona que lo debe de amar o la debe de amar, y sin embargo son esclavos en sus propios hogares? Usted sabe que es horrible lo que está sucediendo entre las fronteras de México y Estados Unidos, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, etc. Hermano, cuando una persona pierde su libertad, pierde prácticamente todo: su autoestima, su deseo de luchar y progresar en la vida. Pero existe un tipo de esclavitud que de todas es la peor: la esclavitud del alma, la espiritual. Cuando la persona no puede liberarse, está totalmente dominada por el pecado, sea un vicio que lo está consumiendo y matando, patrones temperamentales, malos hábitos. Hay personas presas en la fornicación, en la pornografía, en el propio orgullo que los ciega. Está presa en sí misma, no detrás de rejas, pero sí detrás de la peor de las cárceles, su propia conciencia. Por eso, en esta tarde traemos una muy buena noticia que el Señor Jesucristo mismo anunció. Vayamos a Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, entregó su vida en sacrificio para ser crucificado, derramó su sangre, allí murió para pagar el precio de nuestra redención, porque dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hoy quiero que salgamos todos de aquí entendiendo muy bien este término bíblico, remisión o redención, porque tiene que ver con el pago de un rescate. Jesucristo vino al mundo para redimir al hombre. Busquemos otro versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, ahí está la palabra, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay otros términos bíblicos, como son propiciación y expiación, que tienen que ver con justicia, con apaciguar la ira de Dios, o sea, con lograr nuestra paz y nuestra reconciliación. Pero este término, redención, tiene esta peculiaridad de tratarse
de compra y venta de esclavos. Normalmente los esclavos eran expuestos en las plazas para ser subastados como si fueran cosas, vendidas y compradas por aquel que pagara el costo total o el costo más alto. Una pequeña anécdota. Una joven morena fue traída a una plaza para ser vendida como esclava. Reflejaba en su rostro el terror de aquel momento. Había sido arrancada, separada del seno familiar. Destino incierto. Podía ver reflejada la maldad en aquellos ojos que estaban puestos en ella. Tras ella se preocupaba diciendo: ¿hacia dónde me llevarán? ¿Quién me comprará? ¿Qué me pasará? De pronto comienza la subasta, el precio fue escalando cada vez más hasta que oyó el martillo. La oferta había al máximo. La joven fue comprada por nadie más que por el mismo Abraham Lincoln. La joven se mostró agresiva al principio hasta que escuchó: te he comprado para que seas libre. Ella le pidió entonces, por voluntad propia, que la dejara servirle. Hermanos, la terrible condición del hombre por el mero hecho de ser pecador es que además de estar condenado a una eterna separación de Dios en el infierno, está encadenado en vicio y en otros patrones desordenados, religiones falsas. Lo mantienen atrapado, preso, sin salida y sin poder alguno para liberarse. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ya entiende ahora la misión del Mesías? Cuando Él se proclama y dice: yo soy el Redentor. Estábamos expuestos en la plaza de este mundo para ser vendidos como esclavos. Y por ahí pasaban los amos, el alcohol, la droga, la promiscuidad sexual, las concupiscencias de cualquier índole para comprarnos. Pero Jesucristo también nos compró pagando el precio completo de nuestra redención. Por eso, una vez somos comprados por el Señor, ya el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? De las garras del mismo diablo, de las garras de los demonios, de la condenación eterna en el infierno y de las ataduras del pecado y todas sus consecuencias. Por eso, la libertad es uno de los más grandes privilegios y la esclavitud, por el contrario, la peor de las cárceles. Estar esclavizados por el pecado es más serio de lo que estimamos. Los resultados son destrucción y desastre en todo aspecto de la vida social y espiritual del hombre, porque el pecado nos separa de Dios por la eternidad. En este culto, en este concierto, estamos elevando cantos que glorifican y exaltan a Dios, pero también lleva la intención específica de loar a Jesucristo como nuestro Redentor. Existe en la Biblia un canto que tiene que ver con este tema. Fue nuestra lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 5, del 8 al 10. Vayamos a ese pasaje y vamos a leerlo. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y ahí vamos a encontrar de nuevo este término que queremos entender. Apocalipsis 5, del 8 al 10.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ahí está el término, redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ya no esclavos, ¿verdad?, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué es un canto del redimido o de redención? Porque cuenta la preciosa historia del Evangelio, pero también porque una vez que estamos allí en el cielo cantando este canto, ya habrán pasado todas estas primeras cosas. Termino. Nos es menester convertirnos al Dios vivo, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si pecamos es porque esclavos somos del pecado y estamos en esa plaza del mundo. Sin embargo, ya sabemos que una de las misiones de Jesucristo fue venir al mundo para comprarnos, para poseernos. Nos compró pagando el precio. El precio que puso Dios por nuestro rescate era sangre, no había otra manera. Y Jesucristo la pagó por nosotros. ¿Vamos a formar parte de este coro? ¿Usted cree que va a estar allí cantando este canto del redimido? Bueno, solo los que han experimentado la verdadera libertad de sus almas entonarán este canto. Por eso, debes creer en la obra redentora de Cristo y aplicarla a tu vida, reconociendo y confesando tus pecados, y que Cristo pagó para comprarte. Permítanme orar. Señor Jesús, gracias queremos elevar a ti porque tú eres nuestro Redentor. Con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has liberado de las garras del enemigo. Con tu sangre nos has liberado también del pecado. Y ya no tenemos, Señor, que vivir atados ni en cadenas, porque tú las has roto. Ten misericordia de todos los que estamos aquí, para que podamos clamar a ti si estamos de alguna manera atados, sea nuestra vida espiritual, o quizás los que ya hemos gustado de esta libertad, estamos presos de algo que a ti no te agrada, o de algo que está impidiendo que te sirvamos. De todas estas cosas necesitamos libertad. Por eso, Señor, te suplico que nos ayude. Así que, hermanos, con este mensaje queremos enseguida llevar a cabo la segunda parte del concierto. Espero que hayan llevado en sus corazones el significado de lo que significa ser redimido, ser comprado por la sangre de Cristo. Ponga su fe en Cristo, confiésele sus pecados, recíbele como Señor y Salvador de su vida, y usted va a experimentar la verdadera libertad, la libertad espiritual, la libertad que nos llena de gozo y canto a nuestro Señor. Quisiera saber si hay aquí alguna persona que quiere ser liberado por el Señor, quiere ser liberado y comprado precisamente para que pueda gozar de la vida eterna. Quiere levantar su mano y decir: yo necesito esa libertad, yo necesito recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Alguien más que necesita recibir esta libertad espiritual, que solamente la puede dar Cristo, nadie más. Hay alguien aquí entre nosotros que está atado
de manera tal, quizás una situación, alguna cosa, algún problema, lo mantiene tan atado que no tiene paz y gozo y se siente oprimido y quiere que el Señor le libere. ¿Puede levantar su mano? Esto no es para los que no están convertidos. Como cristianos podemos tener ataduras también y necesitamos que sean rotas en Cristo Jesús. Malezas de carácter, situaciones. Ya he explicado también aquí que muchas veces las personas son atadas de manera tal que no pueden servir al Señor, no pueden desarrollar sus talentos y dones al Señor porque están atadas. Y nos conformamos con esa situación y ahí nos quedamos encadenados cuando no debe de ser. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero uno tiene que clamar por esa libertad. Clamar por esa libertad. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro concierto.